Hola chicos, soy Xavi de Kipus Trading. ¿Te has preguntado qué es la gestión del riesgo o la gestión monetaria? ¿Quieres saber cómo ser rentable a largo plazo? Tranquilo, en el día de hoy te explicaremos qué es la gestión del riesgo y cómo aplicarla paso a paso. ¡Vamos a por ello! Primero que todo, tenemos que saber qué es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo o la gestión monetaria es uno de los pilares fundamentales del trading, junto con el análisis técnico y el psicotrading. Para que un trader pueda ganar a largo plazo, necesita una buena gestión del riesgo. Según la definición de George Soros, la gestión monetaria es la parte de la inversión que se encarga de estudiar la mejor forma de operar en bolsa para buscar la mayor rentabilidad y controlar los riesgos. Por este motivo, a este concepto también se le llama gestión de riesgos. Esta rama de la inversión es una de las tres grandes ramas junto al análisis bursátil y la psicología del trading. Esto es lo que nos dice George Soros como definición de gestión del riesgo o gestión monetaria. Y ahora dirás, Xavi, ¿por qué debemos aplicar la gestión del riesgo? Debemos aplicar la gestión del riesgo por el siguiente concepto. Como os dije en el vídeo anterior, que os lo dejo aquí, no es lo mismo que una acción baje un 70% que suba un 70%, ya que para recuperar este 70% necesitaríamos casi el doble. Esto pasa lo mismo en nuestra cuenta de trading. Como podemos ver en la tabla, si perdemos un 1% de nuestro capital, solo necesitamos un 1,01 para recuperar la pérdida. En cambio, si perdemos un 55% de nuestro capital, ya necesitamos un 100% para volver a nuestro capital inicial. Es por esto que es muy importante la gestión del riesgo, porque si perdiéramos gran parte de nuestro capital, nos costaría muchísimo volver a llegar a tener el capital inicial. Para que te hagas una idea, si pierdes el 95% de tu capital, necesitarás un 1900% de incremento para volver al capital inicial. Como verás, es muy difícil de hacerlo esto. O sea, si pierdes el 95% de capital, te será casi imposible volverlo a recuperar. Es por eso que es muy importante gestionar el riesgo. Bueno, ahora vamos a otro concepto muy importante. Es muy usual en el trading que varias operaciones nos salgan mal. Por ejemplo, si tenemos una estrategia con un 60% de acierto, eso no implica que no podamos tener una racha de trades negativos, de 1 o más. Como podemos ver en esta tabla, con una estrategia de un 60% de acierto, tenemos una probabilidad de un 41% que tengamos 3 o más trades negativos. Es por eso que es muy importante tener una estrategia ganadora. Hay muchas maneras de gestionar el riesgo. Lo más normal es gestionar el riesgo por operación. Normalmente este está entre el 1 y el 5% por operación, pero el 5% es bastante arriesgado. En esta tabla podemos ver lo que bajaría nuestra cartera en diferentes porcentajes de pérdida por operación. Vamos a poner un ejemplo con penny stocks, que tenemos varias operaciones abiertas. Normalmente podemos tener una racha de pérdidas, ya que el mercado es cíclico y en penny stocks te operamos en largo. Si tenemos un riesgo de un 5% y tenemos 10 operaciones abiertas, eso implicaría que nuestra cartera podría bajar un 50%, por lo que necesitaríamos un 100% de beneficios para recuperar nuestro capital inicial. Una vez explicada la teoría, vamos a por un ejemplo. Supongamos que tenemos una cuenta de $10.000. La pérdida por operación es un 2%. La pérdida monetaria serían $200. El número máximo de operaciones abiertas serían 5. Por tanto, la máxima pérdida que tendríamos sería un 10% y para recuperarlo sería un 11% que necesitáramos. En valor monetario serían 1.000 euros. Pero si en vez de tener 5 operaciones abiertas tuviéramos 10, ya cambiaría, sería un 20% la máxima pérdida y para recuperarlo un 25%. Y así, si fuéramos aumentando las operaciones, ¿qué pasaría? Pues que podríamos llegar a un 50% de posible pérdida y un 100% de recuperación. Es por eso que es muy importante el porcentaje de pérdida por operación y el número de pérdidas y el número de operaciones abiertas, ya que esto es lo que hará que nuestra cuenta pueda bajar más o menos. Nada chicos, una vez explicado esto, vamos a TradingView. Como visteis en el vídeo anterior que os dejo aquí, vamos a hacer un ejemplo de una penny stock. Esta penny stock
la hemos dado en nuestro canal gratuito de Telegram, que os dejo el enlace en los comentarios. Vamos a por ello. Bueno, para hacer el cálculo de acciones que deberíamos comprar en cada operación para tener un riesgo de un 2%, ahora os explicaré una herramienta muy sencilla que está en TradingView. Muchos brokers también tienen este tipo de herramientas. Vamos aquí. Posición larga. Nos ponemos, primero que todo, ajustamos el stop y ajustamos el take profit. Nos vendríamos aquí a la ruedecita. Como podéis ver, aquí ya tengo yo el 2% aplicado. En caso contrario, lo subiríamos. Aquí pues podríamos poner el 1, el 2, lo que realmente nos interese. Que es importante que al mover el stop nos cambian el número de acciones a comprar. En nuestro caso, el stop lo deberíamos poner por aquí y nuestro take profit aproximadamente por aquí. Que es muy importante que en cada operación que hagamos la relación riesgo-beneficio sea positiva. En este caso sería un 2,55. Yo recomiendo que para ir bien sea superior a 2, a 2,5. ¿Por qué? Porque cada vez que ganemos vamos a ganar más que cada vez que perdamos. Eso que hará que nuestra cuenta vaya creciendo poco a poco. Si fuera al revés, no sería recomendable, ya que nuestra cuenta iría decrementando. Si tuviéramos un ratio de acierto muy alto, superior al 70-80%, esta relación riesgo-beneficio sí que podría ser algo inferior, por ejemplo 1 o un poquito menos, ya que como nuestro ratio de acierto es muy grande, pues aunque ganáramos poco por operación, lo que pasaría es que como ganaríamos muchas operaciones, al final el resultado acabaría siendo positivo. Pero bueno, para swing trading yo lo que recomiendo es que siempre el riesgo-beneficio sea superior a 2, a 2,5. Nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like y suscribiros. Y sobre todo, activar la campanita. Hemos aprendido todo lo que debemos saber sobre la gestión del riesgo. Nada chicos, hasta luego, nos vemos.